1683, Leeuwenhoek descubre a las bacterias con un microscopio fabricado por él mismo, llamándolos animáculos. El término bacteria proviene del griego bacterio, que significa bastoncito. Y fue introducido en 1828 por Ehrenberg. Las bacterias constituyen el dominio bacteria. Cada una de ellas está formada por una célula procariótica y son posiblemente los seres más antiguos de la Tierra. Hay fósiles de esta con una antigüedad de 3.500 millones de años. En el transcurso del tiempo geológico, las bacterias se han adaptado, propagado en las condiciones ambientales de este planeta. Crecen en el suelo, el subsuelo, el agua, el fondo del océano, en desechos radioactivos e incluso han sobrevivido en el espacio exterior. El propio cuerpo de una persona tiene más bacterias que células humanas. Por ejemplo, un individuo que pesa 70 kilogramos está conformado por 30 billones de células humanas y 40 a 60 billones de bacterias, con una masa aproximada de 200 gramos. Algunas bacterias pueden formar endosporas, que son estructuras muy resistentes, cuya función es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Las endosporas permanecen en estado latente y tienen una alta capacidad de supervivencia. Pueden soportar luz ultravioleta, rayos gamma, calor, presión y desecación. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual, mediante la cual una célula se divide en dos células hijas idénticas. Una bacteria mide de 1 a 10 micrómetros de longitud. Su estructura básica consiste en pared celular y otras posibles estructuras externas, como cápsulas, flagelos, fimbrias y pili. 2. Membrana plasmática. 3. Citoplasma, que contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas y moléculas diversas. La pared celular es una cubierta rígida que confiere a la bacteria su forma característica y protección física. La bacteria produce su propia pared celular de péptidoglucano, constituido por cadenas paralelas de polisacáridos.
El ADN de las bacterias conforma un cromosoma circular único que se encuentra anclado a la membrana plasmática. Además, las bacterias contienen habitualmente varias piezas circulares pequeñas de ADN, denominados plásmidos, una de cuyas funciones puede ser la resistencia a ciertos antibióticos. Los ribosomas bacterianos se encuentran un tanto libres en el citosol, tanto adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Son de tipo 70S y están formados por dos subunidades 30S y 50S, y en total contienen 3 moléculas de ARN ensamblados con 55 proteínas. Aun cuando las bacterias no contienen un citoesqueleto bien definido, algunas proteínas bacterianas son homólogas al citoesqueleto de las células eucariotas. Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ forma un anillo medial contráctil durante la división celular y es semejante en estructura a la tubulina de las células eucariotas, mientras que la proteína bacteriana MREB se extiende a lo largo de la célula y es semejante en estructura a la actina eucariótica. Con base a su forma, las bacterias se clasifican en 1. Cocos, que tienen forma redondeada. Si la estructura está formada por 2 cocos, se denominan diplococcus. Las estructuras con forma de cadena se llaman streptococcus, y aquellos que tienen forma irregular se conocen como estafilococcus. 2. Bacilos. Estos tienen forma de cilindro o bastón. 3. Formas helicoidales. Estas bacterias presentan forma de espiral. Cuando son rígidas, se conocen como espirilos. Cuando son flexibles, se denominan espiroquetas. Y cuando tienen forma de espiral incompleto, como una curva, se denominan vibrios. De acuerdo a la pared celular de las bacterias, estas se pueden clasificar en no todas las paredes celulares bacterianas son iguales. La técnica de tinción de Gram consiste en la aplicación del colorante cristal violeta, cuya reacción con la pared celular permite clasificar a las bacterias en Gram positiva y Gram negativa. Las bacterias Gram positivas tienen una pared celular gruesa
con numerosas capas de peptidoglucanos, las cuales retienen el colorante. Algunas de estas bacterias se rodean además de una cápsula o cubierta gruesa y viscosa de polisacáridos, cuya función puede ser adherencia, resistencia, desecación, material de reserva o patogenicidad. Las bacterias gram negativas poseen una pared celular delgada y una segunda membrana lipídica denominada membrana externa, la cual no retiene el colorante. El metabolismo bacteriano es muy diverso y por convención se refiere con base en 3 criterios importantes: por su fuente de carbono, por su fuente de energía y por su aceptor de electrones. Por su fuente de carbono, lo que comúnmente se conoce como su forma de alimentación, las bacterias se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas obtienen carbono del dióxido de carbono del aire. Las heterótrofas obtienen carbono a partir de compuestos orgánicos. Dos, por su fuente de energía. Las bacterias pueden ser fotótrofas y quimiótrofas. Las fotótrofas utilizan luz como fuente de energía. Las quimiótrofas obtienen energía mediante reacciones de óxido-reducción. Se pueden subclasificar en base del tipo de donador de electrones que utilizan. Los que utilizan donadores electrónicos inorgánicos como hidrógeno, amoníaco, azufre, se llaman quimiolitótropos. Los que utilizan glucosa o algunos otros compuestos orgánicos como donadores de electrones se denominan quimioorganótropos. Por su aceptor de electrones, lo que comúnmente se conoce como su forma de respiración, las bacterias heterótrofas se pueden dividir en 2 clases, aerobias y anaerobias. Las aerobias utilizan oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, requieren oxígeno para su desarrollo. Por su parte, los anaerobios no utilizan oxígeno, sino alguna otra molécula como aceptor de electrones, es decir, no necesitan oxígeno para subsistir. Muchas bacterias son aerobias como anaerobias, dependiendo de si hay oxígeno molecular en el ambiente o no, y se denominan facultativos. Por otro lado, las bacterias anaerobias estrictas son aquellas que para sobrevivir
necesitan una atmósfera sin oxígeno.